¿Está mejorando realmente la economía hondureña en 2025? ¿O solo estamos viendo una apariencia de estabilidad? En este análisis, vamos a desglosar los principales datos revelados en el más reciente informe del Banco Central de Honduras, el pulso económico correspondiente a junio de este año. Veremos el entorno internacional, el comportamiento de los precios, el tipo de cambio, la evolución del comercio exterior y lo que los expertos esperan para los próximos meses. Comencemos por el contexto global. El entorno internacional sigue influyendo fuertemente sobre la economía hondureña. En mayo de 2025, el índice de precios de los alimentos de la FAO, que mide la variación de precios de productos como cereales, aceites, carne y lácteos, se ubicó en 127.7 puntos, una caída del 0.8% respecto al mes anterior. Esto fue gracias a una baja en los precios de los aceites vegetales, el azúcar y los cereales. Sin embargo, los precios de la carne y los productos lácteos aumentaron, lo que limitó la reducción del índice general. A pesar de la caída reciente, el índice sigue siendo un 6% más alto que el de mayo de 2024 y se mantiene un 20% por debajo de su máximo registrado en marzo de 2022, en plena crisis inflacionaria pospandemia. Esto nos deja un mensaje claro. Los precios internacionales de los alimentos siguen siendo volátiles y aunque hay cierta estabilización, aún no se ha vuelto a niveles normales. Otro indicador clave es la tasa de desempleo en Estados Unidos, el principal socio comercial de Honduras y fuente de remesas para miles de familias. En mayo de 2025, esta se mantuvo en 4.2%, sin variaciones respecto al mes anterior. Los datos desglosados muestran diferencias significativas. El desempleo entre adolescentes fue de 13.4%, entre personas afroamericanas fue del 6% y entre los hispanos se ubicó en 5.1%, una décima por encima del año pasado. La estabilidad laboral en Estados Unidos es una buena señal para la economía hondureña, ya que garantiza el flujo constante de remesas, uno de los pilares del consumo interno en el país. La inflación en Estados Unidos, otro factor determinante, fue del 2.4% interanual en mayo. A nivel mensual, el alza fue de apenas 0.1%, influenciada principalmente por el incremento en el costo de la vivienda y los alimentos. Esta inflación relativamente baja ofrece cierto alivio a los mercados, aunque aún no es suficiente para un relajamiento generalizado de las tasas de interés. Ahora bien, pasando al entorno nacional, la inflación en Honduras durante mayo fue de 0.31% mensual. La inflación interanual se situó en 4.54%, manteniéndose dentro del rango objetivo del Banco Central de 4%, más o menos un punto porcentual. Los principales productos que impulsaron esta inflación fueron alimentos agrícolas como el huevo, el tomate, el aguacate, el repollo, además de comidas consumidas fuera del hogar. Estos rubros explicaron el 64.5% del aumento mensual de precios. Por otro lado, una baja en los precios internos de los combustibles ayudó a contener la inflación. Además, las medidas de subsidio aplicadas por el gobierno en los sectores de energía eléctrica y combustibles han reducido en aproximadamente 0.35 puntos porcentuales la inflación total. Sin estos subsidios, la inflación interanual habría alcanzado el 4.89%. Respecto al tipo de cambio, al 20 de junio de 2025, el valor del dólar se cotizó en el 26.09. Esto representa una depreciación acumulada de 2.8% desde el inicio del año y una depreciación interanual del 5.6%. Este movimiento responde a factores como la demanda de divisas para importaciones, el comportamiento del comercio internacional y las decisiones de política monetaria tanto internas como externas. Un aspecto positivo es que, según el índice del tipo de cambio efectivo real, Honduras ha ganado competitividad en sus exportaciones. En abril de 2025, este índice mostró una reducción de 0.9%, lo que se traduce en una ganancia teórica de competitividad frente a los principales socios comerciales. Esta mejora se debe a una inflación doméstica más baja en comparación con los países con los que comerciamos, sumado al comportamiento favorable del tipo de cambio. Pasemos ahora a uno de los indicadores más importantes del dinamismo económico, el índice mensual de actividad económica. Este índice, que mide el crecimiento de la economía en tiempo casi real, registró un aumento acumulado del 3%
2.8% al mes de abril. El crecimiento fue impulsado por sectores como la intermediación financiera, telecomunicaciones, agricultura, transporte y comercio. Este dato refleja una economía en movimiento, que se beneficia tanto de la recuperación de la demanda externa como del fortalecimiento del consumo interno. En particular, sectores como los servicios digitales y financieros muestran un empuje interesante, mientras que la agricultura y el comercio siguen desempeñando un papel esencial en la recuperación económica. En cuanto al comercio exterior, el panorama muestra señales alentadoras. El déficit comercial de bienes fue de 2.030 y 1.2 millones de dólares a abril de 2025. Aunque esta cifra sigue siendo alta, representa una mejora importante de 536.8 millones en comparación con el mismo periodo de 2024. El principal responsable de esta mejora es el café. Las exportaciones de café crecieron en 645 millones de dólares en lo que va del año, consolidando su papel como el producto estrella de la economía nacional. Esto es especialmente relevante considerando la volatilidad de los precios internacionales y la importancia de diversificar nuestras exportaciones. En términos de estructura, el 61% de nuestras exportaciones corresponden a mercancías generales, como café, banano, aceite de palma, entre otros productos agrícolas. El 39% restante proviene del régimen de maquila, que continúa siendo una fuente importante de ingresos, aunque con menor peso que las mercancías generales. En el caso de las importaciones, el 83.4% corresponde a mercancías generales y el 16.6% a insumos para transformación. Finalmente, hablemos de las expectativas. Según la encuesta de expectativas de analistas macroeconómicos de mayo de 2025, el crecimiento económico estimado para el país en este año es de 3.6%, una cifra que se ubica dentro del rango previsto por el Programa Monetario 2025-2026. Esta proyección es impulsada por el dinamismo del consumo interno, la ejecución de proyectos de inversión tanto públicos como privados, y una inflación que se mantiene estable. Los analistas también estiman que la inflación interanual cerrará el 2025 en torno al 4.5%, una cifra coherente con el comportamiento reciente de los precios. Para los años 2026 y 2027, se espera una tendencia de desaceleración inflacionaria, lo cual dependerá en gran medida de la política fiscal, la estabilidad en el mercado energético y el control de los precios internacionales. En resumen, la economía hondureña en 2025 muestra signos de recuperación moderada y sostenida. La inflación está bajo control, el crecimiento económico es positivo y multisectorial, y el comercio exterior, especialmente gracias al café, está contribuyendo a mejorar la balanza comercial. Sin embargo, aún persisten desafíos. El tipo de cambio sigue presionado, hay una fuerte dependencia de subsidios y se necesita mantener una disciplina macroeconómica firme para consolidar esta recuperación. Si logramos mantener la estabilidad en los precios, fomentar la inversión y seguir mejorando nuestra competitividad internacional, Honduras tiene buenas posibilidades de cerrar el año en una posición económica más fuerte que en los últimos ciclos. Pero el camino requiere atención constante, decisiones técnicas y políticas responsables. Si te interesó este análisis, no olvides compartirlo, dejar tu opinión en los comentarios y seguir el canal para más contenido sobre economía hondureña explicado de forma clara, directa y útil. Nos vemos en el próximo Pulso Económico.